Aguiar, ¿qué tal? Gracias por venir. No, agradecidos por esta generosa invitación y muy contentos de estar en este lugar, ¿no? Muy distinto a casi todos aquellos que transitamos, los que solemos recorrer los medios de Los medios, sí, comunicación. esto es un lugar que, que expresa el industricidio, ¿no? De la Argentina, lo que estamos pasando. Eh, Elocuente para describir el escenario actual. sí, sí, exactamente. Caída de la actividad, la mitad del aparato productivo cerrado, las máquinas juntando polvo, como acá, y el desempleo que aumenta y aumenta. Por lo menos los datos de julio son terribles y los de ahora deben ser mucho peores. Eh, y ustedes, bueno, en el Estado, con, con la embestida de este gobierno tremendo. ¿Cuántos despidos? Sí, yo digo, no es exagerar decir que no somos país. Claro. ¿Podremos pensar que somos una colonia no declarada o que nos pretenden convertir en una colonia de hecho? Y digo esto porque me parece que el movimiento obrero, el sindicalismo argentino está desafiado a pensar a quién está enfrentando y si está dispuesto a confrontar con aquellos a quienes enfrentamos. Porque Milei siempre fue un empleado Un virrey. y sigue siendo un empleado de los grupos económicos nacionales y de las transnacionales que operan en nuestro país. Es decir, lo que tenemos que definir es si estamos dispuestos a confrontar con quienes mueven los hilos de esa marioneta, en este caso, el poder real, los que mandan en la Argentina. Tenemos que decidir si estamos dispuestos a confrontar al poder real, a los que Claro. mandan en serio, a los que votan todos los días. A nosotros nos convocan a votar cada 2, cada 4 años, pero los grupos económicos en nuestro país deciden todos los días. Nosotros tenemos que dar la pelea para tener una patria en la que sea el pueblo también el que pueda decidir todos los días. Ahora apareció el que manda, ¿no? Porque fueron a Washington a buscar el apoyo de Trump para, bueno, para lo que decís vos, digamos, consolidar un modelo colonial en Argentina, ¿no? Esto está claro, digamos, dicen que hablan de tierras raras, que vienen por tierras raras, dicen que vienen a poner plantas para trabajar los satélites, dicen que vienen por la Patagonia, por la Antártida, por el mar argentino, por el cobre, todas cosas que ya vimos que Zelensky, uno muy parecido al que tenemos acá, fue ofrecerle el nombre de Ucrania, digamos. Vos sos un tipo del sur, de la Patagonia, ¿no? Dicen que anduvo por ahí esta semana dando vuelta una mina del Departamento de Estado, una Heidi, dicen que se llama, que fue al La INVAP. encargada de negocios de la embajada. Ah, mirá, claro que sí. Bueno, y ya están pensando en esa lógica, ¿no? Sí, el gobierno de Milei está en caída libre. Sí, eso estamos de acuerdo. Va por un tobogán y ir a arrojarse en los brazos de Trump como fue ahora no lo va a salvar, no va a servir, no va a alcanzar para que pueda detener esa caída. Yo creo que lo que pone en evidencia Mm, este nuevo viaje a Estados Unidos es una deuda externa que ha funcionado históricamente como un mecanismo de dominación y que nuestra democracia no estuvo nunca decidida de no, verdad a discutir sobre la deuda. Porque el vínculo, la relación directa que existe entre deuda y fuga de capitales es lo que destruye a nuestro país. Y yo me pregunto, mm, ¿llegó la hora también de empezar a recuperar algunos mecanismos, escuchándote a vos, algunos mecanismos de participación de democracia directa, claro, que están contemplados en la Constitución Nacional? sí. Porque la Constitución Nacional dice, el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Yo me pregunto, ¿estos representantes tenemos que ir a las puertas del Congreso con dudas acerca de si van a votar en favor de los Es, jubilados y los discapacitados? claro. No puede volver a pasar. Digo, el 26 de octubre hay una oportunidad clara
para que con nuestro voto le sigamos quitando poder a Milei y construyamos una mejor representación parlamentaria que la que hemos tenido hasta ahora. Digo, plebiscito, referéndum, consulta popular, también contempladas en la Constitución Nacional. Entonces imaginémonos que le vamos a preguntar al pueblo en un plebiscito si quiere que nuestros recursos naturales y bienes de uso común sigan siendo, se los sigan llevando mediante una simple declaración jurada que presentan las empresas y sin ningún tipo de control social o estatal. ¿Qué diría nuestro pueblo? Sí. Yo creo que el pueblo, si pudiera participar, bueno, diría justo todo lo contrario de lo que hasta ahora han manifestado en el Congreso de la Nación. Yo vengo del sur, sí, claro. y tristemente de donde funciona un Estado paralelo. Claro. En la mansión de Lewis, en Lago Escondido, exactamente. Que seguimos reclamando, podrá venir porque yo digo, ¿estaremos aprendiendo algo de este proceso? Ya aparecen algunos a decirnos, bueno, todo lo que está destruyendo Milei, imagínense el tiempo que va a tardar reconstruirlo. No, ¿qué tiempo? Actuemos como actúan ellos. Exactamente. ¿Qué tiempo nos puede demandar expropiar la mansión de Lewis en Lago Escondido para que tengan acceso, que es una propiedad de todas las argentinas y de los argentinos? Es un enclave de la colonia británica en nuestra Patagonia. Vengo de ese Estado paralelo. En ese Estado paralelo no nos podemos olvidar que se reunieron jueces de la nación con dueños y empresarios de importantes medios de comunicación y funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Allí se planificó este proceso que nosotros estamos viviendo hoy. Allí forjaron este sufrimiento del pueblo argentino. Yo creo que no nos debemos olvidar. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que decís vos, ¿no? O sea, si volvemos a gobernar no podemos dudar. Hay que ir para adelante y no cometer los mismos errores que se cometieron de andar dudando. Hay que implementar una democracia popular en Argentina. Ahora, ¿esto es posible cuando tenemos dirigentes de nuestro propio espacio que se cansaron de sacarse fotos en la Embajada de Estados Unidos, que se cansaron de atender a Laura Richardson hace pocos años y hoy empiezan a descubrir que Estados Unidos o los yanquis no quieren al peronismo, y van a operar históricamente todo el tiempo para que el peronismo no vuelva al gobierno. La semana pasada, o hace 10 días, anduvo por acá, hizo una nota en Infobae muy importante. Juan González, ¿te acordás? Juan González, el asesor de Biden para Latinoamérica, que bajaba acá en Ezeiza con la camiseta de Tigre ya puesta. ¿Te acordás? Bueno, y ese tipo hizo una nota con Infobae y describe más o menos todo lo que pasó una semana después, ¿no? Que Estados Unidos no va a dejar de operar a favor de Milei, no va a dejar de operar en contra del peronismo. Él plantea que el peronismo se tiene que amigar con Estados Unidos, cosa que, bueno, nuestros dirigentes parecerían que tienen toda la voluntad de hacerlo, pero ellos interpretan que el peronismo todavía no se amiga con Estados Unidos, gracias a Dios. Y esta semana empezamos a ver que hay muchos que empiezan a darse cuenta que no odiábamos tanto a los yanquis como deberíamos odiarlos, ¿no? Lo veo en los canales de televisión, bueno. ¿Qué opinas de eso? No, yo digo que con manifestación popular. Yo creo que, yo recuerdo durante el gobierno de Alberto Fernández que muchos decían no hagamos olas, no salgamos a la calle porque le vamos a faltar el camino hacia la Casa Rosada a la derecha. No seamos funcionales, nos decían. ¿Y qué terminó ocurriendo? Claro. A mí me parece que es siempre la calle para resistir, como nos toca ahora, ahora también la calle para avanzar. Claro. Yo no quiero volver a tener un gobierno que deje 80.000 trabajadoras y trabajadores precarizados en el Estado Nacional y que cuando viene un loco como Milei los empieza a boletear a todos. Exactamente. Porque esos despidos individuales, esas tragedias individuales que nos ha tocado vivir a los estatales se han transformado
en una tragedia colectiva. Mm, Por supuesto que logramos equilibrar la balanza en esa batalla cultural. Casi 2 años después, ya no festeja la sociedad despidos en el Estado, claro, pero tuvo que ver con que cuando muchos especularon, cuando otros no se animaron, nosotros dijimos, tenemos que salir a la calle. Protocolo antimovilización de Bullrich. Por la veredita camina vos, Bullrich. claro. Por la veredita caminan los de azules. Ujú. No, nosotros caminamos por la calle. Eso lo dijimos el primer día. Y me parece que cuando entonces en unas elecciones Mm, como las del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, y digo, la analizamos porque allí se concentra casi el 40% del debe total ser. de la población de nuestro país. Se empiezan a conocer los resultados el domingo a la noche. Yo soy de los que cree que esa derrota de Milei se empezó a construir bastante antes. Sí. Se empezó a construir con todas y todos aquellos que decidieron salir a pelear y a reclamar por sus derechos diciendo, nos proponen represión porque es la única manera de que pase este modelo de país en el que no ingresamos con una vida digna los trabajadores, los jubilados y los sectores populares. Entonces digo, esa fue la voz de los agredidos, de los ninguneados por el gobierno nacional. Ese mensaje en las urnas, el 7 de septiembre, lo escribieron trabajadoras y trabajadores Exactamente. cuyos salarios no les alcanzan para llegar a fin de mes, jubilados sin medicamentos, discapacitados que son abandonados y que no tienen la cobertura ni prestaciones del Estado, pero también ese mensaje fue escrito por comerciantes, por pequeños y medianos empresarios, porque con mi ley no gana nadie, Ahí. con mi ley perdemos todos. Coincido 100% con vos. Yo coincido también. La victoria en la provincia de Buenos Aires se empezó a construir en la calle y resistiendo, no se construyó ni con consultoras privadas, ni con Twitter, ni con afiches. Se construyó mucho antes. Em, y creo que el pueblo en la calle también es el que resuelve las crisis y se mete en la resolución de las crisis también. Si no, las crisis las termina resolviendo el poder económico y intercambia gerentes para administrar la Argentina. Yo creo eso, digamos, pensaba, digo, ¿pudo haber un Néstor Kirchner sin un 2001, sin un diciembre del 2001? Digo, ¿no? Porque ahí la gente, el pueblo irrumpió, se cansó, hizo tronar el escarmiento y casualmente el gobierno que vino tomó esa agenda y tuvimos años de avance popular, por lo menos de avance popular. Yo hubiera pretendido mucho más, pero se avanzó. Siempre es con la gente en la calle, siempre el pueblo es el que resuelve. Coincido 100% con vos. Sí, Hace una mínima interrupción, dale, es el desafío actual. claro, No nos podemos quedar esperando las elecciones, claro, ni las del 26 de octubre, ni las del 2027. claro. Cuando Macri llegó al poder, todos nos recordamos, vino para gobernar 20 años y nos dijo, somos el mejor equipo. Mm, Y resulta que cuando se había cumplido un solo mandato se tuvo que ir, ¿pero por qué? Porque antes de perder en las urnas, Macri había sido derrotado en las calles. Entonces el movimiento sindical argentino tiene el desafío de seguir construyendo la derrota de Milei en las calles para que luego pueda ser vencido en las urnas. Porque no podemos esperar nada de este gobierno. Se niega a oír el mensaje de las urnas. La caída de Macri empezó pero está remarcada en la reforma previsional, en la lucha en la reforma previsional. Ahí empezó a caer electoralmente Macri, empezó a perder apoyo popular y terminó derrotado. El movimiento sindical argentino, ¿cómo lo ves? Digo, porque se podrá reeditar una Faldo, un Vuelta Grande, unos 26 puntos de Gualdini, no sé, digamos. Yo veo un movimiento sindical que, salvo excepciones, ustedes, que están resistiendo fuerte en el Estado, eh, algunos dirigentes sindicales más, pero en general yo veo un movimiento sindical
que está muy desarticulado y no está dando la pelea que debería dar. Lo digo en términos que No, no, la yo me río dirigencia, porque siempre que la, me hacen diri- esta la pregunta dirigencia me política ponen en aprietos, y la, pero di- la voy a y la contestar y dirigencia bien la voy a y la contestar, dirigencia convencido. y la dirigencia política peor, ¿eh? No es que, digo, la dirigencia política peor, está más callada todavía. Pero no falta cohesión, organización, más actitud de lucha del conjunto, digamos, de los dirigentes sindicales, no de pocos sindicatos puntuales, como está Fal- sucediendo. Falta que los representantes vivan como sus representados en la Argentina. Ujú. Yo desde que me eligieron delegado, que te eligen delegado en tu sector de trabajo, Mm, vos tenés que decidir. O te aplauden tus compañeros o te aplauden tus jefes, pero los dos a la vez no te pueden aplaudir. Y la Argentina está lleno de gremialistas que piensan que pueden cosechar ambos aplausos. No se pueden transitar los grises. claro. Entonces, cuando decimos hay crisis de representación política, no tenemos que escapar nosotros. Allá adentro está el movimiento sindical. También hay crisis de representación sindical en la Argentina, pero para resolverla no hay que esconder la basura debajo de la alfombra. Sí. Si nosotros escondemos la basura debajo de la alfombra, no vamos a poder resolver la crisis que estamos atravesando. Entonces yo me pregunto, ¿vamos a resolver la crisis o va a aparecer el movimiento obrero que reclaman a gritos los trabajadores mientras existan dirigentes que firmen el 1% en las paritarias? Porque a mí me tocó, a nosotros en el Estado, nos toca verlo, sufrirlo en carne propia. No es mi ley el que te impone el 1% por decreto, hay otro gremio que lo firma. Claro. Y entonces hay sindicalistas que ya hace muchos años dejaron de hablar como los trabajadores, de vivir como los trabajadores, piensan, hablan y viven como empresarios. Entonces, creo yo que llegó el momento también de no rehuirle a la reforma sindical. Ahora, yo no quiero que la reforma sindical me la haga Tetaz, que no Claro, trabajó media hora en su vida exactamente, para nadie. La exactamente. reforma sindical Quiere salir del propio movimiento tiene que obrero. salir del propio movimiento obrero, pero yo no quiero negar que el sindicalismo sigue siendo una isla exenta de todo tipo de control. Mira, Mm, cualquier funcionario público para acceder al cargo tiene que presentar una declaración jurada de bienes e ingresos. sí. Por supuesto que a veces hay alguien que la falsifica o no. Ahora digo, los sindicalistas no. Es decir, que pasaron más de 40 años de democracia y el pueblo no puede saber en qué auto anda, en qué casa vive y cuánto gana un sindicalista. Me parece que llegó la hora, Ujú. llegó la hora de que haya que llevar adelante una reforma. Por supuesto, en el medio, ¿qué existe? Yo digo, respeto con las instituciones, la CGT, las 2CTA, la Central, todos los sindicatos nacieron con un fin noble, que es la defensa irrestricta de los intereses de los trabajadores y de sus familias. Lo que estamos cuestionando son a veces a los hombres que integran esas organizaciones. Ahora yo digo, Mm, ¿por qué no volver a pensar en la Argentina con una central única de trabajadores? sí. Yo sé que ahí tenemos las dos CTA que avanzan y yo formo parte de la CTA impulsando un proceso de reunificación, que la CGT va a elegir nuevas autoridades. Por supuesto, una central única no serán 2 años, en 3, tal vez en 5, pero en ese camino un frente sindical con todos aquellos sindicatos que estén decididos a luchar. Nosotros venimos impulsando ese frente. Vengo justo de una conferencia de prensa el 25, este jueves, y las semanas que vienen nos vamos a volver a manifestar. Ese frente crece, se consolida, y me parece a mí que es una de las novedades de este tiempo. Ahora, siempre hubo en Argentina dos centrales sindicales. Siempre hubo una CGT dialoguista, ¿no? Y una la CGT de los argentinos. Esto también es así, Sí, digamos, ¿no? A mí, digamos, me hace ruido que yo, en este marco, el sábado la CGT se junte con delegado del Fondo Monetario Internacional. Hay algunos dirigentes de la CGT que se reúnen más con los delegados del fondo que con los delegados de su propio gremio. Digamos, entonces, digamos, ¿cómo avanzás así? Digamos, a mí me parece que tipo como vos, tipo como Jofra, tipo como Beto Pianelli, qué sé yo, como un montón de compañeros que están peleando
Me parece que ahí hay que construir un frente sindical que tenga voluntad de pelea, porque si no es muy complicado, digamos, ¿no? Parece que disfrutan más tomando café con los patrones ¿Viste? Claro. que con las compañeras y los compañeros. Dijeron, nos vamos a sentar en el Consejo de Mayo. No hay mandato de los trabajadores para que el sindicalismo esté sentado en esa mesa. El Consejo de Mayo es la institucionalización misma del ajuste. El gobierno está buscando gremialistas cómplices para avalar una reforma laboral absolutamente regresiva en materia de derechos y una reforma previsional que le termine de joder la vida para siempre a las jubiladas y a los jubilados. Bien. Che, para ir cerrando, la última, específicamente el Estado. Vos, bueno, es un tipo, esencialmente un tipo del Estado. Vos, más que nadie, sabés que el Estado no es neutral, el Estado depende del proyecto que se lleve adelante como nación, necesitas un Estado determinado. Eh, ¿Vos cómo ves el Estado para adelante? Si el pueblo vuelve, digamos, si esto se cae, este experimento se cae, porque a esto le queda poco, yo creo que le queda poco, y hay posibilidad de que el pueblo se meta de vuelta por alguna ventana y volvamos a reconfigurar un, un gobierno nacional en Argentina, por lo menos que banque los intereses nacionales. ¿Vos ese Estado lo ves como sustituyendo, por ejemplo, los grupos económicos que hoy se están llenando de guita y llevándose los recursos naturales de la Argentina? El Estado tendría que cumplir la función de recuperar esas empresas como Somisa, como todas las empresas del Estado que perdimos, y dinamizarlo, ser el motor, el Estado de la reconstrucción del aparato productivo en Argentina, que es la única que genera empleo. Es una pregunta muy interesante porque nos obliga a hablar, hay algunos que hablan de que tenemos que discutir una nueva estatalidad. Sí, eso, por eso te decía. Como, y tenemos que nosotros decimos, desde ATE nosotros recogemos el guante Claro. y nos ponemos a pensar, este Estado con el correr del tiempo así no se habrá ido alejando de las verdaderas necesidades de la gente y no brinda respuestas en tiempo oportuno. Y somos capaces de ponernos a pensar también, por ejemplo, alguien que tiene que realizar un trámite en el Estado y tiene que faltar a su trabajo y no tiene con quién dejar los hijos, ¿por qué no puede atender el Estado de tarde? Claro. ¿O por qué se sigue haciendo colas a las 4 de la mañana para conseguir los turnos, un turno en un hospital? Digo, me parece que estamos obligados a revisar el Estado, pero no como un clima de época que nos impone Exactamente. Milei, o desde la estigmatización o la campaña de desprestigio sobre el empleo público. Revisarla porque nosotros tenemos la sensación que si hubo un área estatal que no brindó la respuesta que alguien esperaba, no fue por responsabilidad de los trabajadores, sino por aquellos funcionarios decididos por los distintos gobiernos. Un Estado, por supuesto, un Estado que tiene que volver a estar al servicio de la gente. Esto que nos toca vivir en estas horas, esta inmoralidad, que es, le quito el total de retenciones a los ricos del campo, 1.500 millones de dólares dejo de recaudar. Pregunta, ¿cómo no era que le interesaba el equilibrio fiscal? ¿Se cae la piedra angular del gobierno que nos dijo Milei por cadena nacional? Y esos 1.500 millones de dólares alcanzaría para cubrir más de media emergencia en discapacidad, completamente la emergencia universitaria y hasta 15 veces la emergencia en salud. Necesitamos volver a tener un Estado que esté al servicio de todo nuestro pueblo, pero no tenemos que rehuir, no tenemos que bajar nuestras banderas, porque si en algo tuvo éxito este proceso de estos últimos 20 meses, es que muchos dirigentes políticos y sindicales se autocensuraron. Sí. Entonces, el déficit fiscal sigue siendo un verso. Exactamente. No pueden tener déficit una empresa porque si no se puede financiar. El Estado sí puede tener déficit. Claro. Y entonces, ¿por qué? Si hace falta acomodar las cuentas públicas, ¿por qué no vamos a buscar renta minera, renta petrolera, casinos, salas de juegos y volver a poner sobre la mesa
los que no se animan muchos, un impuesto a las grandes fortunas de carácter permanente. Ese es el Estado que necesitamos. Bien, bueno.